y muchísimas gracias. Un saludo muy agradecido a todas las personas que os habéis conectado desde los distintos lugares. Natalia, ¿estás por aquí? Hola a todos, hola Chile, México, Valencia, Zamora, Argentina, Barcelona, todos los que estáis por aquí. No sé en qué punto estoy, os habéis quedado, así que contadme. Acabábamos de empezar, justo yo te estaba buscando para entre las dos empezar a presentar brevemente un poco cuál es el propósito o el poder de crear un proyecto a partir de una idea, de encontrar una forma creativa de comunicarlo y de dotarlo de una narrativa, ¿no? De estos tres pasos que de alguna forma configuran el alma del EMEA que hoy nos trae aquí. ¿Qué tiene valor comentar de un EMEA como el que hoy os queremos presentar? Pues hay algunas cuestiones que hoy hacen muy relevante a la creatividad, pero también a las narrativas y a la comunicación, y es, en tiempos de cambio hacen falta nuevas ideas, y esas nuevas ideas generan toda una industria que en buena medida hoy denominamos industria creativa y que tiene que ver con profesionales que son capaces de ver donde otros no ven, educar su mirada desde un punto de vista muy personal que nace de conectar, como veremos hoy muy bien de la mano de Irati, con determinados talentos que cada persona tiene, pero que también incluye conocer el oficio de cómo transformar luego todo eso, esa idea incipiente, esa idea creativa, en un modelo de negocio, en un proyecto, en un producto, en una comunicación que hace sostenible el proyecto, que hace que crezca el negocio y que hace que conecte con los tiempos contemporáneos, ¿no? Y por eso esas tres dimensiones, ¿no? De cómo trabajamos la creatividad, pero también comprendemos cómo es el contexto y el mundo contemporáneo para ser capaces de crear narrativas e historias que resuenan, que emocionan, que son inclusivas y de alguna forma hacen que un proyecto valga la pena, ¿no? Y todo esto de Totalmente. la mano de Natalia, todo esto de la mano de... Bueno, yo creo que Belén y yo hemos disfrutado mucho preparando este MEA, este módulo de creatividad, narrativa y comunicación. Como dice Belén, hemos tenido en cuenta hacer una selección de profesionales, ¿no? De distintas disciplinas, ¿no? Y que desde emprendedores que tienen su propio proyecto a personas que trabajan para grandes empresas. Y también lo que decía Belén, que creo que es importante, vivimos en un mundo muy incierto, muy cambiante, las empresas necesitan adaptarse continuamente. Y yo creo que la creatividad siempre es necesaria, pero yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy es más necesaria que nunca, ¿no? Al final, lo que queremos es amplificar enormemente la mirada contemporánea que tenemos sobre la creatividad y también el poder que aprender de narrativas y de comunicación tiene para cualquier profesional. Al final, cuando tú eres un emprendedor y estás vendiendo tu proyecto o a un cliente le tienes que presentar una propuesta o formas parte de una empresa, de un equipo de innovación y en un momento determinado hay que dar alas a una idea, todo eso requiere de habilidades y capacidades que tienen que ver con tener ideas y transformarlas en mensajes que están dotados de una narrativa que emociona, ¿no? Entonces, esto es una habilidad, esto es todo lo que hemos querido organizar, es un MA muy contemporáneo, porque ya seas diseñador, innovador, emprendedora, alguien que trabaja en un departamento de comunicación, un gestor cultural, alguien que o simplemente quiere mejorar sus habilidades estratégicas, esto te va a permitir, de la mano de profesionales de distintas disciplinas con distintos backgrounds, como decía muy bien antes Natalia, obtener una mirada muchísimo más contemporánea, internacional, diversificada, eh, inspiradora, pero al mismo tiempo aprender habilidades que son necesarias en el oficio y que realmente se aprenden, se practican y se aprenden a través del learning by doing, ¿no? Del learning by living también. Me encanta que hables esto porque también le hemos dado mucho valor al proceso, ¿no? La importancia de darle valor al proceso de creación, ¿no? Hablamos
también hemos hecho foco en el fracaso, ¿no? Que a veces fracasar lo que te hace es llevarte un poco más allá de tus propios límites, ¿no? Y descubrir cosas nuevas. Yo creo que es un proyecto con una visión súper holística, ¿no? De la creatividad y de la comunicación y la narrativa, donde hay muchísimos profesionales que nos van a inspirar un montón. No sé, o sea, es que podría seguir hablando de todo este trabajo, pero vamos, yo creo que lo más importante que es esa diversidad de profesionales, ¿no? Y el cariño con el que lo hemos hecho. También darle gracias a Mr. Marcel porque nos ha dado total libertad creativa para poder parir este módulo de creatividad. Y la verdad es que es la primera vez que Belén y yo trabajamos juntas y también ha sido un bonito camino preparar esto juntas y que espero que disfrutéis muchísimo de la ponente de esta tarde, que es Irati. Si queréis, Javier os ha leído su currículum. Ella os va a dar también un poco más de contexto alrededor de su trayectoria. Yo quiero hacer la introducción de Irati, la conocí en Pernod Ricard, en unas charlas de innovación. Yo hacía una experiencia gastronómica y ella daba una charla alrededor, ¿no? del olfato. Y he colaborado con muchas personas con mucho talento, ¿no? Y siempre hay algunas que te dejan ahí un pozo y que te dejan siempre ganas de recuperarlas, ¿no? Para futuros proyectos. Y Irati es una de esas personas. Yo creo que vais a disfrutar muchísimo de todo lo que va a compartir hoy. Así que si queréis, vamos a conocerla. Quería darte las gracias a ti, Natalia, por la invitación, a Yolanda, Belén y Javier por el acogimiento. Estoy feliz de pasar este ratito con todos vosotros y a todas las personas que bueno, se han unido y que generosamente quieren compartir su tiempo con nosotros, ¿no? Que esto es un privilegio. Pues la temática que he planteado, que acordé con el equipo de Mr. Marcel para la sesión de hoy es centrarnos en hablar sobre la estética no visual y el proceso creativo que se inicia desde uno de los sentidos que tenemos, que es el sentido del olfato, que probablemente ahora quizá esto ha cambiado un poco probablemente por la pandemia del COVID, ¿no? Pero que el olfato quizá está más presente que nunca en nuestra historia contemporánea porque uno de los síntomas o de las sintomatologías ha sido la pérdida de olfato. Pero yo recuerdo que hace 5 o 6 años, cuando daba charlas, cursos, organizaba experiencias, cuando preguntaba a los participantes de todos los sentidos que tendrían, de cuál prescindirían, la mayoría de las veces la respuesta era el olfato. Incluso cuando preguntabas, todos sabíamos que una persona que no ve es una persona invidente o ciega, una persona que no tiene la capacidad de oír es sorda. Pero cuando preguntabas cómo se denomina una persona que no tiene la capacidad de oler, casi nadie era capaz de dar la respuesta, ¿no? Que era ser anósmico. Y a veces las adversidades ponen sobre el escenario temas que antes estaban olvidados y mira, de alguna manera u otra la pandemia sí que ha puesto el olfato otra vez en primer plano y se está investigando más y yo creo que se está divulgando. Entonces, probablemente a todos os resulta un poquito menos desconocido el olfato de lo que era hace un par de años. No por temas agradables, pero bueno, la realidad a veces se impone. Os quería dar un poquito de contexto para que entendáis por qué hago lo que hago y por qué hago lo que hago como lo hago, ¿no? De la forma en la que hago, porque hay mil maneras de hacer lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que todos somos muchas cosas a la vez y a veces tendemos a definirnos por nuestra profesión,
Pero yo creo que todos, una vez escuché en una entrevista a Gutiérrez Cava que decía que en la vida hay que tener pasiones y si es más de una, mejor, ¿no? Pues yo creo que todos hacemos muchas cosas, somos muchas cosas y nos emocionan muchas cosas. Entonces, en definir quién soy y qué hago a veces me resulta complicado. Pero si lo resumiera y centrándolo en la profesión, eh, soy una persona, yo he tenido una formación súper diversa, empecé a estudiar temas de documentación, comunicación, después me formé en políticas europeas y relaciones internacionales, he trabajado muchísimos años en consultoría relacionada con fondos y proyectos europeos y ahora trabajo en la Asociación Nacional Española de la Industria de la Cosmética y el Perfume al 80% llevando la I+D+I, la innovación sectorial del sector, y al 20% dirigiendo la parte formativa y académica de la Academia del Perfume de España. Y esto es lo que me da de comer. Pero entre medias, y desde hace 6 años aproximadamente, decidí poner en marcha un proyecto personal que se llama Memimolab. ¿Y de dónde nace Memimolab? Memimolab nace bueno, de una de mis pasiones, una de estas pasiones que a veces, dependiendo en el entorno en el que nazcas, te cuesta descubrir, poner nombre o seguir ese camino, ¿no? Yo no, bueno, probablemente si eres una persona a lo mejor que ha nacido en la Costa Azul de Francia o en India o donde hay como mucha más tradición de alguna manera del mundo de la perfumería, pues a lo mejor cuando terminabas tus estudios, en mi época en España era CO, pues era algo que te podías plantear, ¿no? Es decir, yo quiero ser perfumista, quiero crear perfumes, quiero trabajar con el olfato. En mi caso es que era un tema que es que ni se me ocurría que yo podía formarme en eso, o sea, desconocía, no tenía ese estímulo, no tenía esas referencias, no tenía ese conocimiento, me faltaba esa cultura, ¿no? Y esos referentes. Sin embargo, desde muy pequeña yo soy una persona que con el mundo se ha relacionado mucho desde la nariz y bueno, por eso también me he llevado más de una bronca a veces. Metía las narices, nunca mejor dicho, donde no me llamaban, lo olía todo y, y bueno, pues me gustaba explorar el mundo y me gusta explorar el mundo desde el olfato. Y ya casi entrada la treintena, dije, bueno, yo es que tengo esta curiosidad y yo quiero entrenar el olfato y quiero hacerlo de manera profesional. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y fue un camino de exploración complicado porque viviendo en España todos los caminos me llevaban a la sumillería, que bueno, en España tenemos esta tradición vinícola y la manera casi más lógica de entrenar la nariz, donde veía más cursos, era desde esa perspectiva, pero aunque me encanta el vino, no era algo que de alguna manera me convenciera al 100% ni veía que las formaciones eran lo que yo buscaba, lo que yo necesitaba. Luego estaba el mundo de la cocina, además yo soy vasca y hay mucha tradición, incluso con el Basque Culinary Center, pero curiosamente en cocina, incluso en alta cocina, aunque los cocineros utilizan muchísimo el olfato para cocinar, en formación es muy poca y muy escasa. Entonces, la puerta lógica que decidí abrir era irme a Francia y formarme desde la perfumería, no porque los perfumes me gustaran, sino porque consideraba que era la forma que tenía más completa de entrenar mi olfato y poder generar proyectos desde ese sentido y poder generar, al final yo utilizo el olfato para contar historias y tener una narrativa propia. El olfato es una excusa para abrir otras muchas puertas. Y en ese camino de formación decidí que quería abrir y compartir eso con mi mini mundo, ¿no? Hasta donde yo llegara, porque es verdad que los estudios de perfumería, aparte en España no, apenas hay, son bastante elitistas, o sea, es difícil acceder, económicamente son costosos y mi misión, bueno, yo me sigo formando, tengo mentores, perfumistas independientes, pero mi misión era compartir.
y Memimo Lab surgió como un laboratorio de experiencias olfativas que quería compartir y democratizar el mundo del olfato y de la perfumería, sin ninguna otra pretensión. No surgió con un ni plan de negocios ni nada. O sea, yo digamos que lo que ganaba en un sitio era para pagar las facturas del otro y era es un poco mi patio de recreo y poco a poco y de manera ha sido muy orgánico. Memimo Lab ha crecido de forma orgánica y ha sido un espacio físico que tuve que cerrar pues por la pandemia, porque como os podéis imaginar, oler sin mascarilla era muy complicado y fue imposible sostener el espacio físico, el laboratorio físico. Y bueno, pero cuando se abre una puerta, se abre una ventana y curiosamente quizá está a lo mejor esto que nos ha sucedido de ir con mascarilla por la vida y no poder oler, me ha abierto otros muchos proyectos, otras muchas oportunidades, otras colaboraciones, incluso de forma virtual, que es como muy curioso, ¿no? Porque es casi, o sea, tú puedes escuchar a través de una pantalla, puedes ver a través de una pantalla, pero leer a través de una pantalla es casi imposible y sin embargo hay proyectos incluso digitales donde cada vez el olfato tiene más peso. Entonces, para compartiros un poco, casi como voy a empezar también como por el final, ¿no? ¿Qué he aprendido yo en este proceso de montar este proyecto, este laboratorio de experiencias, en este proceso de crear experiencias olfativas para marcas, experiencias olfativas personales, colaboraciones con otros artistas? ¿Qué es lo que he aprendido? Y para mí, ¿cuáles han sido los valores o los elementos clave para poder llevar a cabo un proceso creativo relacionado con el olfato, en este caso? Pero yo creo que probablemente es extrapolable a otros muchos campos, al diseño gráfico, al diseño, a cualquier disciplina que exija, ¿no? El desarrollo de generar una idea y hacer que esa idea se convierta en una realidad, porque bueno, se suele decir, ¿no?, que visión sin acción es alucinación, ¿no?, que las ideas están muy bien, pero luego hay que aterrizarlas, hay que desarrollarlas y hay que comunicarlas y explicarlas, ¿no?, y crear un lenguaje propio que entiendas tú, pero que también entiendan los demás, ¿no?, porque si no, no hay conversación. Entonces, de mi experiencia, las claves que creo que son imprescindibles tener en cuenta en cómo llevar una idea a aterrizarlo a una realidad, para mí todo empieza con la curiosidad. Si no hay curiosidad, creo que no hay ideas, que no hay proyecto. Creo que es súper importante hacerse preguntas, experimentar, preguntar sin miedo, preguntar a quien sea, incluso lo que sea, e intentar hablar con gente diversa, o sea, intentar salir de nuestro mundo, que a veces es muy difícil, y además las personas tendemos casi siempre a tirar de lo que conocemos, a repetir los caminos, a repetir rutinas, a estar donde estamos cómodos y como que salir de ahí cuesta y es un esfuerzo muy grande, pero yo creo que merece la pena hacerlo. Para mí es vital conectar con mundos que a priori no tienen absolutamente nada que ver con el mío. Es como generar un maridaje de disciplinas para obtener una visión completamente distinta a la que yo tengo. Incluso a veces hay conflicto, ¿no?, que tienes que manejar y a mí el conflicto me ayuda mucho, ¿no?, a repensar lo que yo creo que es de una manera, a cuestionármelo, a defenderlo. Creo que es interesante y a veces para mí la confrontación es también interesante. Obviamente esto te lleva a generar conexiones que no esperabas nunca que pudieras tener y creo que eso también es muy potente. Y en mi caso, las conversaciones que entablo con las personas o los proyectos con los que interactúo es una conversación distinta a la habitual. Intento iniciar la conversación desde la nariz, ¿no?, desde el olfato. Es plantear las cosas de una manera que no estamos acostumbrados a que se planteen a la otra persona y a veces le tienes que explicar cómo funciona el olfato, cómo hablamos de olfato, tienes que
invertir ese tiempo y esa generosidad en compartir tu saber y tu lenguaje para que te entiendan, porque si no pertenecen a tu mundo no es imposible establecer esa conversación, pero para mí es muy importante establecer esa conversación desde mi disciplina y obviamente hacer lo propio con la persona que tengo enfrente. Otro elemento que me parece indispensable para crear es pasarlo a veces mal, pero sobre todo pasarlo bien. Para mí el juego, recuperar el juego es muy importante. Eso que hacíamos muchísimo de pequeños, el patio de recreo, y que no entiendo por qué cuando nos vamos haciendo adultos dejamos de hacer, creo que es fundamental también en cualquier proceso creativo y en el diseño de cualquier experiencia, porque el jugar permite esa reflexión, el pensar, el hacerte preguntas, el interactuar, el permitirte ejercer un rol que normalmente no ejerces, el frustrarte, ¿no? En el juego, cuando algo no te sale bien, cuando la frustración te ayuda, el juego te ayuda a enfrentarte a esos temas. Y sobre todo creo que también es muy importante dejar que las cosas sucedan. Y a veces esto nos cuesta, sobre todo si somos hipercontroladores. Está bien planificar, está bien diseñar el camino hacia dónde queremos ir, pero para mí, en mi experiencia personal, demasiada rigidez no funciona porque las cosas casi nunca salen como creemos que van a salir ni como queremos que van a salir. Y creo que hay que generar como un clima de confianza, en el que también la improvisación debe jugar un rol importante y escuchar, ¿no? lo que te va llegando y que no tenías planificado con anterioridad. Entonces, creo que generar un clima o un estado en el que dejemos un poco que las cosas sucedan también es muy importante. Y otro elemento que para mí ha sido vital es la hospitalidad, el acoger y sentirte acogido con aquellos con los que interactúas, ¿no? Y esa hospitalidad no solo son bonitas, obviamente, una interacción en educación, sino también son los gestos que se expresan con silencio, ¿no? El respeto al trabajo del otro, no sé, a mí un ejemplo perfecto de hospitalidad, por ejemplo, me parece que cuando alguien va a tu casa a comer, que de repente hayas preparado una bonita mesa, una mesa preciosa puesta y ahí estás diciendo muchas cosas sin decir nada, ¿no? Estás diciendo bienvenida a mi casa, me he tomado el tiempo de acogerte, de ponerlo bonito para que estéis a gusto, ¿no? Pues esto en el desarrollo de un proyecto con más personas creo que también es importante trabajar esa hospitalidad para generar ese clima de confianza y crear esa comunidad, que al final crear solos, yo creo que crear no se crea jamás solos, casi siempre se crea en comunidad, se crea en relación, en interrelación con personas o con otros sentidos, con otras disciplinas, pero casi siempre se crea y se disfruta de la creación de un proyecto en comunidad. Y desde mi punto de vista son casi esto lo que yo he aprendido en mi proceso. Y un elemento que esta tarde pensaba también que para mí ha sido muy importante es no obsesionarnos, y yo me dedico a impulsar la innovación, pero no obsesionarnos con lo nuevo, con lo innovador, que está bien, pero a veces pasamos por alto la importancia de las cosas que ya existen, de cómo podemos darles un cambio, cómo les podemos dar entidad, cómo podemos disfrutar de ellas o mirarlas desde otra perspectiva, porque hay una frase de Kierkegaard que me encanta que dice que solamente se cansa uno de lo nuevo, pero nunca de las cosas antiguas. Pues a lo mejor en un proyecto hay que innovar, pero a veces también hay que recoger lo antiguo y revisitarlo. Y estos son cosas que yo he aprendido en el proceso de crear estas experiencias olfativas. Pero cuando hablamos de estética olfativa o de la estética del olfato, ¿de qué estamos hablando, básicamente? A mí me gusta mucho también, normalmente hoy en día yo creo que la acepción de algo estético proviene de la visión que en el siglo XIX lanzó un pensador, Baumgarten, que hizo que entendamos ahora la estética como el arte o la disciplina de lo bello, ¿no?
pero sin embargo, si nos retrotraemos al origen etimológico de la palabra, estética proviene del griego y significa lo que percibimos a través de los sentidos. Por tanto, estética es la percepción sensorial, el cómo percibimos el mundo a través de nuestros distintos sentidos. Y el olfato es uno de los sentidos que tenemos. Entonces, tengo unas notas para que no se me olvide nada de lo que quería compartir. Cuando percibimos el mundo desde el olfato, por cómo se procesa en el cerebro simplemente, esto tiene que ver con neurociencia, nosotros cuando olemos constantemente, o sea, es un sentido involuntario, porque en tanto en cuanto respiramos, olemos porque de las corrientes que generamos en nuestra nariz, las moléculas que hay alrededor nuestro las inhalamos y el cerebro las procesa de una manera que es el único sentido, digamos, que no pasa por el tálamo, que es, digamos, como un filtro que tiene el cerebro. Y directamente, sin filtro, se procesa en la parte más primitiva derecha del cerebro, que no tiene nada que ver con el área racional o el área izquierda, el neocórtex, que es el área del lenguaje. Entonces, es el área del cerebro donde también se procesan las reacciones instintivas y donde está la amígdala que provoca pues, los recuerdos y las emociones. Entonces, muchas veces cuando olemos algo nos pasa eso, ¿no? Yo le llamo como la máquina del tiempo. Olemos y de repente podemos como viajar 20 años al pasado porque ese olor de repente nos recuerda algo y encima es un recuerdo emocional, porque el cerebro lo que hace es no solo recuerdas a través del olfato ese momento vivido, sino que sientes lo que sentiste en ese momento. Entonces, muchas veces nos cuesta menos hablar de los olores de una manera emocional que objetiva. Es decir, este olor es que me recuerda, me emociona, me provoca tristeza, me recuerda cuando era niño y pasaba los veranos en casa de mis abuelos, ¿no? Tendemos a hablar del olfato de esa manera tan emocional y obviamente eso es un recurso muy potente. Tenemos que tener en cuenta, se dice que si no tuviéramos fotos, probablemente en 10 años no recordaríamos la cara de ninguno de nuestros seres queridos. Sin embargo, se sabe que la memoria olfativa, recordamos el 35%, o sea, de las memorias el 35% es olfato y el 5% solo es la vista, ¿no? O sea, que es como muy potente para... recordamos más tiempo un olor que una imagen en general. También es mediante el olfato, obviamente como cualquier otro de los sentidos, nos aporta una comprensión del mundo y de nosotros mismos, del objeto que inhalamos, que olemos, o sea, nos da mucha información. No sé, por ejemplo, muchas madres o padres son capaces de oler cuando sus hijos se están poniendo enfermos o van a tener fiebre, ¿no? Los médicos antes utilizaban mucho el olfato para diagnosticar, entonces nos sirve para interpretar o de repente olemos un escape de gas y sabemos que tenemos que cerrar y huir y que no podemos encender una llama, ¿no? O sea, nos permite conocer el mundo en el que nos rodeamos y también nos permite conocernos a nosotros mismos, porque igual que a cualquier otro sentido, lo que percibimos a otros sentidos, en el olfato también ponemos significados de nosotros mismos, ¿no? Y a lo largo de la historia o en un lugar concreto un olor tiene un significado. Un olor puede ser algo cultural, antropológico, político. Había perfumes que servían para generar clases, para generar clasismo. O sea, yo utilizo este perfume, entonces soy de la alta sociedad. El olfato se ha utilizado, los olores para reafirmar discursos, por ejemplo, racistas o supremacionistas. Las personas de raza negra huelen mal. El olfato también ha sido una herramienta, digamos, política que si nos fijamos y observamos de qué olores se consideran buenos y qué olores se consideran malos, nos da mucha información de ese momento histórico, de esa sociedad, de esa cultura, porque no hay olores ni buenos ni malos, esos son los significados que nosotros le ponemos, ¿no? Y entonces, para mí el olfato, como os he dicho antes, también ligado a estas emociones nos hace viajar en el tiempo
y es de alguna manera para mí como la máquina del tiempo perfecta, ¿no? Que ya casi esa máquina del tiempo está inventada, entonces en una experiencia que diseñes de manera olfativa puedes jugar con estos saltos en el tiempo para iniciar muchos viajes diferentes, ¿no? Puedes ir al pasado a través de emociones y recuerdos, puedes estar en el presente porque la olfacción activa te permite concentrarte muchísimo y también el olfato te permite anticipar el futuro. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si estás paseando por una montaña y de repente el viento sopla en la dirección correcta, muchos kilómetros antes de que llegues al mar, puedes saber que el mar va a estar ahí porque lo estás oliendo, ¿no? Entonces te anticipa un futuro, te anticipa lo que va a llevar. Y el olfato también, experimentar un entorno desde el olfato exige silencio. Silencio olfativo, porque si queremos concentrarnos en los olores que nos rodean, no nos podemos perfumar nosotros mismos porque estamos, digamos, condicionándonos o contaminando un ambiente. Y también requiere silencio visual, o sea, cerrar normalmente los ojos para concentrarte mejor y también estar en un ambiente tranquilo. Y creo que también en general es un camino sin meta, o sea, esto es como la música. Para practicar el olfato tienes que volver a lo que conoces y cada vez le vas a encontrar matices diferentes y cada vez vas a descubrir aspectos que no habías descubierto. Entonces, en realidad lo único que puedes repetir es como el proceso, pero cada experiencia siempre va a ser distinta, el camino siempre va a ser diferente y también te ayuda a entender, porque al final un olor tiene fecha de caducidad, porque yo siempre digo que un perfume, por ejemplo, no es otra cosa que un baile de moléculas que se evapora a un ritmo concreto, ¿no? Y sabes que se va a desvanecer, las moléculas van a terminar evaporándose y vamos a dejar de olerlo. Entonces, te conecta muy bien con lo efímero, con disfruta de esto porque cada segundo va a ser diferente, o sea, te marca súper bien el cambio, te ayuda a disfrutar del cambio, a entender que todo es cambiante y te ayuda también a entender que todo tiene un final. Y a lo mejor que desde otras disciplinas es, por ejemplo, la pintura o la escultura, el expresar la fugacidad del tiempo o la degradación de algo cuesta mucho más plasmarlo. Con la composición de perfumes o el olfato es muy sencillo porque es que es así, o sea, un perfume al final evoluciona y desaparece rápido, ¿no? Entonces, creo que son los elementos que hacen que la narrativa del proyecto olfativo sea muy potente. Y sin embargo, es muy curioso que es del sentido mudo. El olfato no tiene palabras propias. Es muy difícil hablar y describir de olores porque no nos han entrenado, porque ha sido un sentido ignorado por la filosofía desde empezando de los griegos, que realizaron una jerarquización de los sentidos y decidieron que el olfato era uno de los sentidos bajos y animales, y entonces no se desarrolló una filosofía del olfato, no se desarrolló una estética del olfato, con lo cual de lo que no se habla, no se menciona, pues difícilmente desarrolla un vocabulario y difícilmente después podemos hablar y compartir. Entonces, a pesar de la potencia que tiene, no, obviamente, si te entrenas como perfumista tienes palabras, pero el común de los mortales, para el común de los mortales es un sentido mudo. El olfato también es un sentido químico, necesitamos un estímulo, estas moléculas para poder oír, y es también un lenguaje. Quería ponerlos para que entendáis claramente como un ejemplo de por qué es un lenguaje, pues cómo se comunican, por ejemplo, las flores blancas. Las flores blancas, no sé si os habéis dado cuenta o habéis percibido, por ejemplo, el jazmín en verano o los naranjos, las flores de los naranjos, suelen oler muchísimo más al atardecer, cuando hay oscuridad. Esto es porque es la manera en la que al final, como no tienen color, lo que hacen es guardar sus energías durante el día porque no pueden competir con las flores que tienen colores maravillosos para atraer a sus polinizadores y dicen, bueno, pues yo me reservo esta energía y por la noche, cuando ya
el color no es importante porque no hay luz, empiezan a utilizar su energía y su energía la utilizan para generar una fragancia muy potente que atrae a los insectos que les van a polinizar, ¿no? Y así no están compitiendo con el resto de las flores. Entonces, es un lenguaje, las flores o el mundo botánico, el reino botánico se comunica entre sí por señales químicas olfativas para decir, oye, viene una plaga, peligro, empieza a secretar algo que te proteja o polinízame, ¿no? O sea, los animales también, los salmones, se ha descubierto que son capaces de remontar río arriba y desovar en el mismo lugar donde fueron engendrados ellos mismos porque recuerdan el olor de esa tierra en concreto. O sea, su GPS es su olfato. Y curiosamente los peces tienen un olfato muy desarrollado. Y a pesar de ello, en el mundo hay muchos más astronautas que perfumistas. Es decir, otra vez es un sentido en el que el humano no le ha dado mucha importancia en tanto en cuanto tampoco hay tantos profesionales que se dediquen incluso a lo específico que es generar perfumes, ¿no? Y hablábamos de que es un sentido mudo. Entonces, para hablar de ello, ¿qué hacemos? En general, tiramos del propio objeto, decimos, esto huele como un limón, pero la pregunta es, ¿cómo huele el limón? ¿Cómo me lo describiríais? Y luego, si alguien se anima, me encantaría que me contarais cómo huele un limón para vosotros. Y muchas veces también tenemos que decir, este olor me gusta o no me gusta, pero eso de verdad sirve para que otro entienda, para que tenemos enfrente entienda cómo es ese olor, no, eso es una percepción hedonista de nosotros mismos. Y lo mismo pasa si hablamos de los olores en términos de emociones y recuerdos. Están muy bien para nosotros, pero los demás no nos tienen por qué entender. Entonces, para poder objetivar y desarrollar esa memoria olfativa tenemos que saltar un poco de esa memoria olfativa episódica muy ligada a nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra bitácora olfativo, a desarrollar una memoria más semántica, más de descriptores. Y ahí está el reto y eso es lo que aprendemos en las escuelas de perfumería. Y muchas veces lo que hacemos es crear sinestesias ficticias con otros sentidos para poder describir ese olor. Por ejemplo, podemos pensar en una rosa y yo puedo decir el olor a rosa es floral, es ceroso, es especiado, es suave, es atalcado, es armónico, si pienso en el oído. Si pienso en el gusto, puedo decir que es dulce, frutal, cremoso. Bueno, ahí tirando de otros sentidos vamos poco a poco buscando y encontrando palabras. Y normalmente el perfume lo entendemos pues porque vivimos en el mundo que vivimos como un elemento, como un complemento más de nuestra, no sé, de nuestra vestimenta, de nuestra estética, de nuestra manera como un producto de consumo, básicamente, ¿no? Y estamos acostumbrados a que nos bombardeen con anuncios de perfumes, pero el perfume es lo que nosotros queramos que sea. Para mí es una manera de contar y os quería poner un par de ejemplos donde veis que el perfume pueden ser cosas muy diferentes. Este es Aromatom, os he dejado ahí el link. Es un proyecto de una perfumista española afincada en Reino Unido llamada Marina Barcenilla, que además, como todos hemos dicho antes, es muchas cosas a la vez, además de ser perfumista, es astrobióloga y está estudiando y trabajando para la misión Marte 2020, estudiando los extremófilos. Y uno de sus trabajos o una de sus pasiones es divulgar ciencia. Y este proyecto nace de eso. Estos perfumes nacen de un proyecto en el que Marina divulga la astrofísica a través de la perfumería. En el Museo de Ciencias Naturales de Londres, en la NASA, en colegios. Ella explica tanto a niños, adultos, obviamente adapta el discurso, cómo son los planetas, las estrellas, los satélites, el sistema solar, a través de la idea de, ¿y si pudiéramos oler en el espacio? Que no podemos oler porque no hay atmósfera, pero con esa hipótesis, si pudiéramos oler, ¿cómo olería la Luna? ¿Cómo olería Marte?
y no se basa en algo, no se basa en una idea creativa, no, ella se basa en datos científicos, en muestras que han encontrado, en testimonios de astronautas que han estado en la Luna, por ejemplo, que dicen que cuando entraron a la nave espacial y ya ahí sí que hay atmósfera, entonces podían oler y había restos de polvo lunar, decían que olía como a pólvora, como a bacon quemado, y luego por los minerales que encuentran en las muestras en las piedras que hay en la Luna, o lo mismo en Marte, ¿no? En Marte hay mucho hierro, hielo, entonces pues con los materiales geológicos que se sabe que hay en cada planeta, reproduce el olor de cada planeta para, mientras hueles, te explica, ¿no? En Marte pues a lo mejor hay mucho sulfuro, pues te pone pues col con huevo duro, ¿no? Ese olor o pis de gato, ¿no? Para explicarte cómo huele, puede oler algo sulfuroso y por qué en Marte hay hierro, hay sulfuro y te lo explica todo, ¿no? Entonces, en este caso el perfume, además de perfume, y luego tiene como esta línea de perfumes que veis ahí, que sirven, que son ya perfumes más ponibles, que sirven para financiar el proyecto científico, para seguir divulgando ciencia. Tú cuando compras estos perfumes, lo que consigues es que puedan seguir haciendo estas actividades en colegios, museos, etc. Otro perfume que es algo que no es tan habitual es este perfume que se llama El Jardín del Aire, que es un proyecto que se enmarca en un barrio de Sevilla, que ¿cómo se llama? Lo tengo aquí apuntado, Tres Barrios, es uno de los barrios, bueno, es un barrio deprimido de Sevilla, muy multicultural y cosmopolita, en el que pusieron en marcha un proyecto para la integración vecinal, para fomentar la cultura y para de alguna manera reverdecer y renaturalizar, ¿no? el barrio. Entonces, una de las acciones que hicieron fue con chavales muy jóvenes del barrio que pertenecían a un centro cultural, es realizar un catálogo botánico de plantas que podían encontrar por el barrio, documentarlas, aprender las maneras de destilarlas, y con un perfumista francés que se llama Bernabé Fillon le iban mandando sus notas los chicos que participaban en el proyecto, y él diseñó este perfume que crearon 333 frascos, que son una especie de mecenazgo. Yo lo tengo aquí porque me pareció precioso el proyecto y me pareció bonito contribuir. Y con el dinero que recaudaban hicieron otros proyectos paralelos, como hacer jardines verticales en las fachadas del barrio, aprovechando el agua de los aires acondicionados, etcétera. Entonces, bueno, como un perfume puede ser algo más que eso que vemos en los anuncios, ¿no? Y mi pregunta siempre es esta, ¿no? Y creo que es la razón por la que al final surge Memimolab y monté Memimolab, ¿no? ¿Qué pasaría si el mundo en el que vivimos fuera distinto? Porque imaginemos que en la escuela, además de lo que aprendemos, nos enseñaran a identificar plantas, a olerlas, a destilarlas, si nos enseñaran a cultivarlas, a diseñar perfumes y a hablar sobre ellos. Supongamos que viviéramos en una sociedad que, igual que nos enseña a cocinar, nos enseñará a formular perfumes, y cuando los oliéramos pudiéramos saber de qué están compuestos. Imaginemos que la jardinería, la botánica, la enología tuvieran la misma reputación y la misma importancia que, no sé, la filosofía, el arte, la pintura o las matemáticas. Probablemente existirían mucho más libros, mucha más materia, y seríamos capaces de tener una visión mucho más crítica, de hablar de ellos de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, en mi pequeña contribución, Memimola pretende ser eso, un espacio en el que traer el oro para que quizá las conversaciones cambien y la manera de entender el mundo también cambie. Y aquí os he puesto brevemente algunos ejemplos de proyectos que he hecho en interrelación con otras personas, ¿no? Que es lo que también el valor que propongo, ¿no? de crear proyectos fuera de lo que yo hago.
Este era el perfume del color, un taller que organizamos con Taller Silvestre. Su concepto de proyecto es llevar el bosque a la ciudad. Y la recolección es lo que trabajan. Entonces escogimos 5 botánicos distintos que se utilizan en tintorería, en materia tintoria y también en perfumería. Entonces a cada color le asignamos el olor de cada materia, ¿no? Entonces veis pues, los colores que conseguimos y perfumamos cada tela también con la fragancia del mismo botánico. Con Pablo Chavida, que es también diseñador gráfico y muy amigo mío, tenemos ahora un proyecto que se llama Capturas, que lo que hacemos es captar, lo que estamos haciendo es una cartografía olfativa y sonora del territorio, de los lugares de los que pasamos, pues nos gusta mucho la montaña. Él captura sonidos, diseña, hace música electrónica y yo extraigo con plantas, con elementos olfativos que voy recogiendo el olor de ese momento, de ese entorno, y vamos documentando de esta manera. Bueno, pues en lugar de hacer un atlas es eso, una cartografía olfativa y sonora. Y en relación con la danza, también he trabajado mucho con bailarines que trabajan la improvisación en escena, porque un bailarín sí está acostumbrado a trabajar muchísimo desde el tacto, por supuesto, del contacto con el suelo, con otros bailarines, desde el oído, ¿no? La música es un recurso que utilizan mucho para moverse, de la vista, ¿no? Tienen que controlar los espacios, obviamente desde el movimiento, desde el sistema vestibular, desde la propia acepción. Pero la verdad es que desde el olfato apenas trabajan, ¿no? Entonces hemos organizado muchos laboratorios de exploración para darles herramientas de cómo oler cierta cosa, oler de cierta manera puede influir en sus movimientos o les puede dar un olor información para moverse de una manera en concreta en el escenario, ¿no? Y son pequeños trabajos que he hecho que quería compartir con vosotros. Y nada, daros las gracias y aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias a ti, Irati, qué interesante. He ido compartiendo por el chat, por si alguno estaba un poquito despistado, casi todos los enlaces que he ido encontrando de lo que iba hablando Irati. Algunos los tenía, pero otros no, y entonces bueno, los he ido buscando para también facilitaros la tarea. Así que si queréis rescatarlos para que no se os olviden, los tenéis por ahí. Nada, vamos a pasar ahora a lo que sería esta parte, ¿no? Hemos estado en la masterclass y vamos a pasar a esa segunda parte. Igual no son 20 minutos, igual estamos menos, vamos a ver hasta dónde llegamos, 20 o 30 minutos, pero sobre todo es eso, la interacción con Irati. No ha habido muchas preguntas de momento en el chat, creo que estábamos todos con la boca abierta y deseando continuar a escucharte y saber más, ¿no? Seguir descubriendo la importancia de este sentido mudo, como decías, pero sí que ha habido algunos comentarios y sobre todo ha habido una persona que sí que parece que va a querer romper el hielo. Es Alex, aunque ponga el nombre de Joana. Alex, si quieres abrir el micro, abrir cámara y lanzar tu pregunta a Irati, adelante, bienvenida. Voy, dice por el chat. Hola. Hola, ¿qué tal, Alex? Hola a todos. Estoy con chaqueta, estoy en casa, pero estoy con chaqueta, que en Valencia hace mucho frío. No sé en el resto de lugares desde donde estáis viendo esta clase cómo estáis, pero aquí en Valencia estamos pelados de frío. Pues nada, primero agradeceros a todos la clase que habéis compartido. Lo de Irati me ha parecido súper interesante. Y sí que tenía algunas dudas que le quería preguntar un par de cosillas y si ella tiene a bien contestarme. Primero, me ha gustado mucho lo que ha comentado sobre cómo el olfato, ¿no? nos enseña sobre lo efímero. Esa parte me ha parecido súper bonita y súper interesante, ¿no? Como algo que evidentemente que tiene un principio y un fin y un camino. Pues eso, el olfato nos ayuda a percibir
esa posibilidad de que algo esté acabando, y esa parte me ha parecido súper poética, súper bonita. Y luego yo le quería preguntar a Irati si las personas, conforme vamos creciendo, desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores, si olemos diferente. Sí, a ver, no hay una respuesta así, o sea, sería una respuesta muy larga, pero en resumen, sí, por muchas razones. Primero, una razón física, o sea, en el desarrollo evolutivo, bueno, muchas veces cuando llegamos a la vejez vamos perdiendo ciertas cualidades. Pues pasa lo mismo con el olfato, muchas veces se va perdiendo, pero yo creo que hay una madurez en un momento dado también creo que hay que diferenciar entre la capacidad física de oler y la experiencia vital, ¿no? Que te gusto, aporta la experiencia, ¿no? Porque si claro, tú has olido muchas más cosas y sí. eso necesitas años para tener realidades olfativas diferentes, eres capaz de luego de distinguir, y si lo haces ya de manera consciente y entrenada ya muchísimo más, tienes como una realidad o un conocimiento olfativo mucho mayor y eso pasa con la comida, ¿no? O sea, si te gusta comer y probar cosas según van pasando los años, lo vas entrenando, pues con el olfato pasa lo mismo, tienes como muchísimas más referencias según vas experimentando y te vas haciendo mayor, con lo cual tienes más riqueza, tienes como una base de datos olfativa mucho más grande según vas haciéndote mayor. Otra cosa es que la capacidad física pueda ir disminuyendo, pero es muy curioso que ha habido en la historia perfumistas muy importantes que han sido capaces de componer, bueno, esto es como música, ¿no? Te quedas sordo y has compuesto óperas magistrales. Pues aquí igual hay perfumistas que se han quedado sin olfato y han sido capaces de componer obras maestras, perfumes, porque ellos en su cabeza lo tienen todo ya, tienen memoria olfativa. Yo que me he dado cuenta ahora de mayor, con 40 años, que hay cosas que de repente me encanta el olor, como pudiera ser, no sé, la fruta, por ejemplo, que es algo a lo que yo antes nunca le había hecho ni caso, y de repente abres una mandarina y alucinas, o te comes una fresa y el olor pues te deja loco, ¿no? Te deja loca. Y por eso te lo preguntaba, porque evidentemente yo la fruta de pequeña pues no era algo que me pudiera llamar la atención oler, y ahora, por ejemplo, pues percibo eso, ¿no? Que hay cosas que antes no me paraba a oler y ahora es como, ¡buah! ¡Qué pasada!, ¿no? Esto que estoy sintiendo. Igual es simplemente que has descubierto el placer del oler, ¿no? Y Pues, que le has puesto la atención. y luego te quería preguntar, bueno, no sé si puedo seguir preguntando. ¿Sí? Dale, adelante. Vale, te quería preguntar también, porque ahí sí que me surgen muchas dudas, cuando tienes un proyecto en el que tienes que perfumar espacios a los que vayan a acceder diferentes personas. Te pongo mi ejemplo, yo trabajo en una clínica dental. Si tuviéramos que perfumar la clínica, evidentemente ahí entran y salen pacientes de diferentes perfiles, adultos, niños, etcétera. ¿Cómo es el proceso de crear un perfume que pueda llegar a agradar a perfiles diferentes? En realidad, eso no existe, o sea, pues son cosas estándar que no molestan no molestan en general, y también es muy cultural el perfume, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que puede agradar en India, que están acostumbrados a lo mejor a olores mucho más voluptuosos, jazmines, en Emiratos Árabes, que en España, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, está claro que lo que te resulta familiar o tal no te suele molestar, ¿no? Es el truco. Pues encima si estás en Valencia, pues seguramente algo cítrico, suave, que a nosotros nos parece suave, pues eso, pues no sé si gustará a todo el mundo, ¿no? Pero probablemente no incomode a la gente. Pero bueno, lo de perfumar un espacio, ¿no? También es algo opcional, ¿eh? Hay mucha política contra decir no es necesario odorizar un espacio tampoco. Pues nada, simplemente como ya para cerrar y para dejar paso a los demás, nada, quería también comentar que también los olores en mi caso personalmente los asocio mucho a personas. Yo, por ejemplo,
para mí mis abuelas, una olía a jabón que hacía ella y otra olía a polvos de talco. O sea, son como que asocias directamente el olor a esa persona. Yo creo que eso también es muy, muy interesante. Eso pasa mucho. De hecho, os voy a contar aquí una anécdota un poco ridícula, pero no pasa nada. O sea, ¿no os ha pasado yo qué sé, de la adolescencia, esto que de repente te gusta otra persona o lo que sea, y es como tienes un pañuelo con su perfume y puedes estar horas oliéndolo? No, es como, yo creo que es eso tan animal, ¿no? De la piel, el olor de lo que también el oler a una persona implica que te has tenido que acercar a ella y que ha habido una intimidad, ¿no? Entonces, de hecho, normalmente cuando alguien fallece, alguien que tú quieres fallece, una reacción creo que es muy instintiva y muy natural. No sé si todavía las sábanas están usadas, es acostarte ahí porque le sientes todavía cerca o intentar no lavar la ropa, ¿no? Hasta que pierda el olor, ¿no? Porque es como que su presencia persiste ahí, ¿no? Y creo que es algo como muy emocional. Pues muchísimas gracias, Irati. Nada, a ti. Me ha encantado tu presentación. Muchas gracias. Sí, mira, por aquí están comentando en el chat, Irati, decía Danae, justo antes de que comentarais esto último, ¿no? que lanzara la pregunta Alex y tú le contestaras el tema del olor, ¿no? El olor como presencia, ¿no? Y como algo que nos hace ser. Decía Danae, creo que el olfato nos hace ser, somos animales, ¿no? Ejemplo de ello son los perros, por ejemplo, ¿no? Que en su caso es su medio de comunicación. Cómo se acercan unos a otros es olerse, ¿no? Ahí está. Sí, también comentaban por el chat, Mar decía, y me parece muy interesante, dice, me ha recordado un libro que leí hace muchos años, El perfume, y sigo sintiendo los momentos agradables y mucho más los desagradables, ¿no? También esa conexión con lo agradable y lo desagradable, está la contrapartida, están las dos partes. Y dice, y reforzaba un poco más, ¿no? Decía, en mi caso me hace rechazar sitios, personas, comidas, pero también atraer, sentirme feliz o agradable. Más cositas por aquí, dice Rus. No sé, Rus, si prefieres abrir tú el micro, o sea, yo, si no abrís el micro, desde luego todas y todos sois bienvenidos a hacerlo, ¿vale? Si no, pues lo que os he dicho, lo vais lanzando por aquí por el chat y yo lo traslado, ¿vale? Entonces, Rus dice, hola Irati, espectacular ponencia. No puedo salir en cámara, pero me gustaría preguntar hasta qué punto la tecnología se puede ligar a los aromas. ¿Hay proyectos de televisión con aroma, por ejemplo? Ha habido cine, ha habido proyectos proyectar pelis y lanzar ciertos aromas. A ver, incipiente y no funciona muy bien, pero ha habido un proyecto que vamos a lanzar el 4 de abril, ya lo puedo contar porque ya ha salido en prensa, hasta la semana pasada era completamente confidencial, pero un proyecto que hemos impulsado desde la Academia del Perfume de España ha sido el cuadro de Bruegel del olfato del Prado. Va a haber una exposición olfativa del cuadro y va a haber un perfume del cuadro y de los elementos olfativos que aparecen en el cuadro que va a poder olerse en el Prado a partir del 4 de abril, por ejemplo. O ahora me estoy acordando de un proyecto muy bonito, yo creo que fue de 2000, no sé si 12 o 16, un proyecto de un artista, creo que austriaco-alemán, que diseñó un órgano. Sabéis que, digamos, en la colección de materiales de un perfumista se le denomina órgano, el órgano del perfumista, es como con lo que compone, ¿no? Pues entonces este artista diseñó como un mega órgano, como un órgano de iglesia, imaginaros, pero así como moderno, con tubos y tal, que cuando apretabas cada tecla emitía un perfume. Entonces tú tocabas y generabas perfumes a través de ese órgano. Wow. Acabo de compartir por el chat el enlace. Justo lo leí, no sé si ha sido ayer o antes de ayer. Lo leí y me llamó Yo creo que hace la pocos días atención. que lo anunciaron. Sí. Sí. Para quien quiera también saber más y sobre todo apuntarse las fechas para poder asistir. Vale, una cosa que comentó también Alex al principio, cuando estabas hablando de hospitalidad, me gustaría rescatarla porque me ha parecido muy interesante y además creo que te va a gustar. Cuando hablas de la hospitalidad, dice, ese tema me parece muy interesante, es ancestral, ¿no? Cómo se relaciona
la hospitalidad, ¿no? Esa importancia del acoger y sentirse acogido, que remarcabas también al inicio de la importancia a la hora de crear, ¿no? Vale, no sé si hay alguna preguntita más preguntas por aquí. Venga, aprovechar que tenéis aquí a Irati y seguro que puede contarnos muchas cosas interesantes. Danae dice, ¿habrá alguna forma de representar a tus seres queridos, su olor en la joyería? La joyería, bueno, así dicho, o sea, no se me ocurre, pero por ejemplo, en la Edad Media se utilizaban una cosa que se llamaban pomander, que eran, esto era un poco, no era para recordar a tus seres queridos, sino para espantar o protegerte contra la peste, porque se pensaban que la peste también la generaban los miasmas o los malos olores. Entonces, para protegerse, creaban amuletos olfativos, que eran al final como joyas que se colgaban y dentro metían grasas saturadas de perfume para protegerse, ¿no? Entonces, entiendo que puedes diseñar una joya y dentro meter un perfumito que poco a poco se vaya... Seguro que existe, ¿eh? No, yo hice un proyecto con una ceramista artesanal que lo que hicimos crear fue una especie de bangle o de pulsera de cerámica de barro cocido porque queríamos devolver el olor de la tierra. O sea, al final tú haces con arcilla una pieza de cerámica y queríamos devolverle ese olor a tierra. Entonces, la parte porosa, digamos que dejamos la parte interior de la pulsera sin esmaltar, entonces la arcilla es porosa y perfumamos, o sea, hicimos una composición que recordara el olor a tierra, a raíz, y perfumamos con aceite la pulsera y podías, bueno, duraba lo que duraba, ¿no? Era una manera de recibir esa pulsera de una manera diferente y sabías que iba a dejar de oler, ¿no? Pero en el momento que la recibías estaba como perfumada. Genial, muchas gracias. ¿Más preguntitas por aquí? Excelente, dice Danae. Yo quería preguntarte si nos podías contar un poquito más de alguno de los proyectos que contaste. Sobre todo me llama mucha atención, aprovecho mientras, por si surge alguna pregunta más, el de la cartografía, ¿no? ¿Cómo haces esa captura? ¿Cómo lo trasladas? Porque claro, por un lado está el vídeo, pero por otro lado, ¿cómo trasladas, cómo haces llegar la parte del olfato? Si me dais un segundo, porque voy a coger una cosa para poder enseñarosla. No sé si lo veis. Se ve, si pones una mano, otra mano detrás, ¿Así? no se termina de ver. Bueno, Ahora algo se ve, no ahí sé, ahora. hay aquí unas botellitas. Lo que hacemos es, bueno, lo que exploramos es cómo influye un sentido en el otro, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y esto es una cosa que, bueno, de la que probablemente es muy obvia, pero no caes hasta que te sucede, ¿no? Entonces, Pablo y yo nos gusta muchísimo caminar y salimos al monte juntos. Y en una salida que hicimos en la Sierra de Madrid, que no estaba previsto y de repente empezó a nevar muchísimo. Y Pablo llevaba grabadora. Y yo suelo llevar una bolsa que simplemente cuando voy por ahí veo algo que huele, lo cojo para luego pues practicar en casa o bueno, para mis cosas. Y de repente, y llevaba un sintetizador, no sé por qué, en la mochila, Pablo. Y de repente empezó a nevar y se cubría en un minuto todo de nieve. Y sabéis que cuando nieva hay como una especie de silencio, o sea, de repente hay más silencio de lo normal. Y de repente eso fue como, y de repente también empezó a oler diferente. Y nos miramos y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Y él empezó a sacar los sintetizadores y en el momento, grabando cómo caían los copos de nieve, empezó a sintetizar sonidos y me dio los cascos. Y de repente el paisaje que yo estaba viendo ante mis ojos se transformó. Yo veía de repente como los copos de nieve caían a un ritmo más lento de lo que caían si yo me quitaba esos cascos. Entonces, es decir, ostras, si yo cambio el sonido ambiental,
la percepción incluso de la velocidad y del movimiento cambia. Entonces eso hizo que yo me empezara a mover de otra manera, caminando. Y al moverme de otra manera, de otro ritmo, respiraba de otra manera, me fijaba en otros elementos, me agachaba más, curiosamente. Entonces olía diferente porque me movía diferente. Y me pareció muy interesante, entonces empecé a recolectar cosas que olían desde esa perspectiva. Cuando llegué a casa lo que hice fue una tintura, que se dice, todo eso que olía lo machaqué y lo maceré en alcohol durante 3 meses. Y he extraído el olor de ese paseo. Entonces, y luego con cada paseo que hemos hecho hemos ido haciendo lo mismo. Él graba el sonido y yo extraigo el olor. Y entonces nuestro proyecto consiste en que tú hueles ese entorno sin verlo, sin saber dónde está y lo escuchas. Y el vídeo no está, el vídeo al final lo hemos hecho como soporte simplemente para explicar un poco qué es capturas, pero tú simplemente hueles y escuchas y te imaginas por dónde pasamos. Y sí que tienes las coordenadas y luego un QR en la botella si quieres ver el vídeo, pero como que lo visual lo hemos dejado con ese esfuerzo de que tienes que entrar con el QR, porque la idea es no verlo, o por lo menos de primeras. Sí, se ha dejado al nivel bajo, ¿no? Digamos, aristotélico, ¿no? O sea, lo habéis bajado La abajo vista. para la vista, claro, la vista la habéis bajado para que efectivamente los otros tengan más potencia, ¿no? El sonido y el olfato. La combinación, qué interesante. Qué interesante. Mira, preguntan también por aquí, ¿habrá una exposición de este trabajo? ¿Este que cuentas, el de capturas o alguna Pues manera de mostrarlo? pues es un hobby, ojalá que alguien algún día nos invite a exponerlo en su espacio, nosotros encantados, pero no tenemos espacio para hacerlo, pero yo siempre digo que las cosas si tienen que suceder, sucederán y iremos viendo, si pasa, pasa, y si no, pues nos lo hemos pasado bien entre medias. Qué bonito. Mira, hay otra pregunta también por el chat, pregunta Aleix, dice, muy relacionado con esto, ¿puede la desconexión con la naturaleza restarnos capacidad olfativa? La desconexión. La desconexión, sí, no la conexión, sino la desconexión. Totalmente, porque, bueno, otro tema es que entendemos por naturaleza, porque en las ciudades también hay naturaleza, ¿no? Pero desconectarte de cualquier realidad te hace no vivir esa realidad. Entonces te pierdes lo que hay en esa realidad. Sí. Sí, claro, los olores de la ciudad son muy diferentes a los olores del pueblo, al del Claro, campo, de la montaña. pero al de cada, o sea, yo por ejemplo recuerdo, mis padres siempre han veraneado en un pueblo muy pequeño de Soria. Y yo me acuerdo, o sea, yo cuando estoy llegando y faltan kilómetros, estoy diciendo, estoy llegando. Y es porque soy capaz de oler de repente que huele diferente a donde vivo en Madrid o donde cuando estoy en Donosti, y cada sitio donde visitas tiene su propio perfume. De hecho, no sé si os ha pasado muchas veces que a lo mejor vas de viaje o a casa de un amigo y llevas la maleta y tú ahí no te das cuenta, pero cuando llegas a casa y abres la maleta, de repente la ropa huele a ese lugar donde has estado que no percibías cuando estabas ahí porque es que estabas rodeado de ese olor, pero de repente cuando llegas a tu casa huele distinto. Incluso el olor de tu casa solo eres consciente de cómo huele cuando vuelves después de mucho tiempo, ¿no? De repente entras y dices, ah, huele a mi casa. Y cada casa huele diferente. Y cuando llegas de viaje eres capaz de oler el olor del viaje en la maleta, ¿no? Realmente sí. Qué interesante, ¿no? O sea, nos quedamos, yo creo, con esa reflexión ahí todos. Última oportunidad, ¿alguna pregunta más en la sala? ¿Alguien que quiera tanto abrir micro como escribir por aquí por el chat? No sé si quieres... Yo voy a intervenir. Venga, Yo voy a adelante, intervenir. Javier. Oh, me ha encantado, Irati. He disfrutado un montón, de verdad. Qué bien, Javier, me Desde el alegro. minuto uno, mucho, mucho, mucho. Y la verdad, mira, es que había un momento que has dicho algo que me interesa un montón, es el espacio-tiempo del olfato. Tuve un amigo en la infancia, donde íbamos en verano, iba a Francia, mi madre es francesa, y tenía un amigo allí que veía una vez, pero siendo muy jovencito, pero su casa tenía un olor súper, súper característico. Y este olor que yo debí oler cuando tenía 6 o 7 años, no más, y que luego dejé de oler,
es un olor que de vez en cuando me ha venido recurrente a lo largo de mi vida y que he identificado perfectamente con un lugar, con una situación y con una imagen, ¿vale? Pero, y me ha ocurrido de percibir este olor como 2 o 3 veces en mi vida. Pero, y entonces me ha hecho pensar un montón en eso y tienes la razón, que el peso del olfato es bestial y es un sentido que está totalmente aletargado, pero bueno, sobre todo he Ujú. gozado mucho. Luego El perfume es un libro que también leí de jovencito. De Yo esas creo skills. que el haber leído El perfume es lo que me llamó tanto la atención al ver tu biografía y tener tantas ganas de escucharte. Y nada, te quería contar esta anécdota. Estoy cociendo unas alcachofas. Anda, qué ricas. Y entonces estoy como, ¿sois capaces de oler cómo es el olor que yo tengo? Tú seguro que sí, pero nada, Mm. solamente quería decir esto, que muchas gracias. Muchas A gracias vosotros. por abrirnos tu mundo, la verdad es que es fascinante. Ya lo he dicho, muchísimas gracias, Irati. Vamos a pasar como a la última parte de hoy, que sería el connecting the dots, ¿no? Que es algo que comentaba Javier al inicio. Y bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, aunque medio se ve antes en la pantalla, pero bueno, lo que van a volver a aparecer ahora Natalia y Belén y van a hacer pues eso, una conexión, una recogida y también, pues bueno, van a lanzar una recomendación, un libro para poder seguir profundizando sobre el tema que nos ha trasladado Irati. Ahora lo pongo también por el chat para que os resulte más fácil captarlo, ¿vale? Así que te doy paso otra vez, Natalia, que te veo con las hojas ya preparadas, que has estado por ahí tomando notas. La verdad es que me faltan folios. La verdad es que muchas gracias, Irati. Os sabía que le iba a encantar a todo el mundo, como me encantó a mí la primera vez que te escuché. Y la verdad es que cada vez que te escucho me sigue sorprendiendo. Así que muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Yo he apuntado muchas cosas que creo que nos ha dejado la charla de Irati, que se pueden aplicar a cualquier disciplina creativa, ¿no? Por supuesto, ha hablado de la curiosidad, ¿no? De lo importante que es mantenerse curioso. Podríamos decir que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo herramientas que nos permiten crear, ¿no? Y esa adquisición de esas herramientas es de algo natural, ¿no? Pues aquello que ves en la tele desde pequeño, ¿no? Los libros, los cuentos que te lees, las películas que has ido a ver, pero siempre hay que mantener esa actitud curiosa, ¿no? Para poder tener un buen pozo, ¿no? Del que ir sacando inspiración, ¿no? Luego también la importancia de ir un paso más allá, ¿no? De esas colaboraciones radicales que a veces cuando estás, ¿no? Con tu proyecto te encierras mucho, ¿no? en colaborar con gente que hace lo mismo que tú, que también es fructífero, ¿no? Pero a veces yo creo que la verdadera innovación también se encuentra cuando creas con disciplinas totalmente distintas a la tuya, ¿no? Otra cosa súper importante que me ha parecido que nos ha dejado hoy Irati, que es la importancia de la pausa, ¿no? Del estado contemplativo. Vivimos en un mundo con muchísimo ruido, con muchísima información, y yo creo que a veces es necesario apagarlo todo para no hacer nada, ¿no? Porque a veces de ese no hacer nada surgen cosas maravillosas, y yo creo que nos tomamos muy poco tiempo para disfrutar de ese no hacer nada, que es muy enriquecedor. La repetición también me parece súper importante. Al final, nunca, aunque el proyecto sea el mismo, cuando lo caminas varias veces y repites, siempre encuentras cosas nuevas, ¿no? a lo largo de ese camino. Y algo que me ha gustado mucho, que es la importancia de tener tu patio de recreo, ¿no? Irati ha contado que ella trabaja en la Academia del Perfume, que es un trabajo que le encanta y que es el que le permite pagar las facturas, y a veces los creativos nos empeñamos, ¿no? en desarrollar toda nuestra creatividad en aquello que nos da de comer, pero a veces tener ese proyecto paralelo que sí te permita desarrollar y fluir, ¿no? Con total libertad lo que eres capaz de crear, te puede aportar, ¿no? Esa felicidad que a veces en el trabajo que te da de comer pues tampoco encuentras.
Belén, no sé si quieres, porque yo me embalo y no sé si quieres tú también aportar cosas, que seguro que habrás apuntado un montón también. Bueno, fíjate, por complementar todo lo que tú has dicho y también comenzar con un agradecimiento, creo que hemos asistido a un ejemplo muy hermoso de una combinación sublime de cómo alguien es capaz de crear desde algo que le apasiona, cómo el conocimiento es la base de cualquier buena narrativa. Para contar algo interesante sobre algo hay que conocerlo. Y la profundidad de conocimiento que ella tiene, que nace de su pasión, es un ejemplo muy hermoso de que más allá de la estrategia, el oficio pasa por el conocimiento, ¿no? de un mundo, de un universo. Y luego, bueno, con todos los proyectos que ha contado y con toda esa ejemplificación, más allá de las claves para aterrizar una buena idea, de las que tú hablabas ahora, Natalia, tan bonito, ¿no? La curiosidad, la exploración, la documentación, el diálogo, etcétera. Esta idea tan interesante de los proyectos que hoy conectan son proyectos que nacen de una idea que busca amplificar nuestra visión del mundo. Más allá del perfume, ella tiene un deseo democrático, que es romper el statu quo que hemos heredado, ese eje aristotélico, ¿no? Que dejó el olfato en el olvido, y volverlo a colocar en un lugar que quizá le pertenece, ¿no? Un lugar más ancestral o más... Entonces, es un ejemplo hermoso también de que más allá de su idea, su visión, su pasión, lo que ella pone sobre la mesa trasciende el servicio que ofrece, trasciende el producto que quiere vender y luego lo ramifica en un perfume en el Prado, en una colaboración con un artista y en distintas experiencias que hacen que el proyecto sea sostenible, ¿no? Entonces yo creo que, Juan, Natalia, gracias también a ti, hoy nos has traído a un ejemplo sublime, ¿no? De creatividad, narrativa, comunicación y bueno, mil cosas más, partiendo de la belleza de lo que hemos escuchado. Sí, la verdad es que sí. Esta ha sido una gran muestra de lo que va a ser esta experiencia, que yo creo que es brutal, y no porque la hayamos hecho nosotras, es que realmente lo creo, porque nos hemos rodeado de gente súper potente, ¿no? A mí me gustaría también rescatar dos cosas más de las que ha dicho Irati, porque me parecen súper importantes, que es darle la importancia a las cosas que ya existen, ¿no? A veces también nos obsesionamos con generar cosas nuevas y yo creo que debemos ser capaces también de echar la vista atrás, ¿no? Para encontrar patrones y encontrar, ¿no? Al final las cosas que permanecen por algo, ¿no? En el tiempo. Entonces, girar la cabeza y buscar esas cosas nos pueden llevar a esos lugares nuevos que estamos buscando, ¿no? Y luego, pues también la importancia de generar un clima de confianza con aquel que trabajas, ¿no? El valorar sus aportaciones, el escuchar, ¿no? Yo creo que es súper importante porque me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Irati, ¿no? Que es que no creamos solos, ¿no? Que crear solo es muy aburrido y que es mucho mejor crear con otras personas, ¿no? Yo, por cerrar, podría estar aquí porque ya te digo que he apuntado aquí, pero creo que esas cosas son las que me parecen como más importantes. Muchas gracias a las tres, Irati, Natalia, Belén. Y bueno, justo ha habido una pregunta también por el chat que era en realidad más centrada en el curso. Bueno, como más o menos ya hemos cerrado, también por lanzar la pregunta a Cross si el curso va a ser así, ¿no? Va a ser siempre así. Hay una parte claro, con masterclass con invitados que va a tener esta recogida, reflexionar primero con el docente invitado y luego con vosotras para tener esa última recogida, asentar, ir además centrando cada una de las partes, cada una de las masterclass, pero luego también hay una construcción de un proyecto final, ¿no? de un proyecto transversal, por si queréis contar un poquito más de esto, aprovechando que hay una pregunta. Pues sí que a mí, más que llamarlo masterclass, que sí que es verdad que es una masterclass, pero sí que queríamos que las personas que asistan al curso tengan la oportunidad no solo de escuchar a las personas que vienen, sino
sino de poder interactuar con ellas, preguntarles, ¿no? O sea, que no es simplemente escucharlos, sino el poder, pues, ¿no? Lo que acaba de pasar hoy aquí, ¿no? El poder compartir con ellos un ratito para poder conversar, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay todo este abanico, ¿no? De clases de estos profesionales, pero luego sí que hay un proyecto transversal que no puedo contar el tema porque es una sorpresa, pero que es un tema súper chulo con muchas posibilidades creativas y además del tema que es sorpresa, sí que bueno, tenemos más ideas sobre este proyecto transversal que vamos a ver hacia dónde nos llevan, ¿no? Pero sí que hemos tenido muy en cuenta la experiencia también, no queremos que la gente participe y se lo pase bien participando, ¿no? Entonces, no sé, Belén, si quieres añadir más cosas. No, me parece que lo has completado muchísimo y yo creo que no será siempre igual, porque cada persona que participa en este programa es singular y es insustituible. Sí hay este hilo conductor del que Natalia habla y sí habrá una gran exigencia en la creación de ese proyecto, ¿no? Al final yo creo que hoy también ha quedado claro el nivel de profundidad de lo que hemos escuchado es lo que permite también que el proyecto brille en su creatividad, en su comunicación y en la narrativa, ¿no? Y ahí, una vez planteado el proyecto, sí que querremos también como ser exigentes por un afán de crecimiento, ¿no? De que todo este tiempo, todo este talento y esta escucha sirva para que realmente las personas que asisten al curso, que habrá ahí también... No cae, o sea, no podemos ser miles de personas, entonces ahí también será interesante ver, ¿no? Como ese afán de crear y de ir plasmando con la mirada propia de cada persona los aprendizajes que vamos adquiriendo a lo largo de todo el MA, ¿no? Pues lo he dicho, gracias a todos y a todas por estar aquí, por esta charla maravillosa, Irati, sobre todo, por todas las aportaciones, Natalia y Belén. Gracias a vosotros. Y nada, yo me he quedado con ganas de saber más. Le estaba escribiendo mientras tanto a Javier por detrás, me está encantando. Estábamos ahí los dos escribiéndonos y estaba buscando la información para también compartirla por el chat y me estaba guardando todo, así que lo buscaré más información y seguro que iré también al Prado a vivir esa experiencia olfativa. Hombre, por supuesto. A través del arte, ¿no? También, sí. Sí, me llama mucho la atención esta parte, ¿no? Esta conexión de los olores y claro, y pensaba en la Edad Media y en los, claro, no, por el tema de higiene y otras muchas cosas, ¿no? ¿Cómo serían esos olores? Probablemente mucho más fuertes. Claro, con esto que hablábamos de las personas, ¿no? Y todo esto. Claro, probablemente no sobreviviríamos, ¿no? Si nos trasladaran en una cápsula del tiempo, no aguantaríamos esos olores tan fuertes, ¿no? También es algo cambiante, al final, en lo que nos adaptamos a los olores. Pues nada, eso. Muchas gracias, dicen por aquí. Gracias por traer estos temas tan únicos. Muy gracias por estas demos. Muchas gracias por compartir esta super experiencia, dice Recalde. Totalmente de acuerdo. Y nada, lo he dicho, he puesto por aquí por el chat que preguntaban, estábamos grabando, sí que compartiremos también esto. Os animo a que curioséis por el canal de YouTube de la escuela, que hay algunas otras charlas, no sé si tan buenas como la de Irati, pero vamos, hay alguna otra charla también sobre creatividad y que, bueno, que creo que os puede resultar interesante y nada, esperamos veros pronto y cualquier cosita pues estamos todos por aquí. Gracias. Chao. Agur. Chao.